Bueno, la idea es poder dialogar sobre algunas preguntas que tenemos pensadas para ustedes y después, como decían los chicos, tener unos minutos para preguntas que surjan de la audiencia, ¿no? Pero antes de eso quería preguntarles por qué estaban aquí, a cada uno de ustedes, qué los ha motivado a aceptar nuestra invitación. El que quiera empezar. Lo primero de todo, muchísimas gracias por invitarme. Felicitaciones a ACDE por esta linda jornada. La verdad es que yo me sumé enseguida a esta iniciativa cuando Héctor Purtalé, de Public Affairs de Laboratorio Roche, que compartimos en el board de la Cámara Suiza, donde también soy vicepresidente de la Cámara Suiza Argentina, y me comentó que en un evento de este tipo, organizado por ACDE, se iba a hablar de valores de integración y sobre todo de los jóvenes. Pues bueno, enseguida le dije a Héctor que me sumaba sin saber dónde venía, porque yo, te has olvidado decir que llevo 1 año y medio en Argentina. He estado en Chile durante 2 años, pero desde marzo del año 2017 estoy en este lindo y maravilloso país. Y bueno, pues me sumé simplemente por eso, ¿no? Por hablar, compartir y poner nuestro granito de arena para la integración de uno de los colectivos más golpeados y vulnerados del mundo laboral, que son los jóvenes. Muchísimas gracias. Hola. Bueno, buenas tardes a todos. Básicamente, primero vino la invitación de la Fundación Conrad y cuando vimos la... Hola, ahí está. Cuando vimos la temática, yo tengo, entre otras cosas, a cargo las políticas públicas de juventud de la provincia y fundamentalmente esta idea, que algo se habló recién también, de generar puentes entre el sector público y el sector privado. Yo creo que hay una suerte a veces de temor o de dificultad en ese acercamiento, en esa interacción, seguramente por muchas razones, muchas de ellas muy válidas, pero me parece que este tipo de encuentros tienen que ver con eso, con desmitificar algunas cuestiones, con poder escuchar la visión del sector público y viceversa, y en función de eso potenciarnos, porque realmente creo que, como también se dijo recién, la Argentina, que tiene un enorme potencial y también tiene un enorme cúmulo de problemáticas, solo se pueden resolver de manera conjunta, así que ver si nuestro aporte podía servir de algo y llevarnos también muchos de los aportes que van a venir de ustedes. Gracias. ¿Qué tal? Bueno, gracias por la invitación. En primer lugar, voy a hablar un poco más bajito porque está fuerte el micrófono. Básicamente, la motivación principal para participar de la jornada fue que todo el público es tierra fértil para nosotros desde el tercer sector para construir de acá al futuro lo que son las soluciones que nos permiten muchísima más innovación que la que puede tener el Estado por un montón de cuestiones que sí desde el tercer sector podemos empezar a generar y podemos desarrollar con un nivel de flexibilidad mucho más grande. Y los encargados de que realmente las empresas del mañana, que en realidad son las de hoy, sean sustentables, están acá muchos. Así que esa es una de las cuestiones principales. Por otro lado, igual lo vamos a ir viendo a medida que pasemos, pero sí desmitificar un montón de cuestiones relacionadas con el tercer sector. Si bien tenemos poca aprehensión a los zapatos, como verán, y no somos todos hippies con morral, ni mucho menos, y queremos realmente mostrar también tanto al Estado como al sector privado que estamos en condiciones de dar un paso adelante en términos de metodologías de trabajo, de profesionalismo. De hecho, bueno, con Santiago ya hemos trabajado en otros contextos, con Turner también y con ADECO también, así que la conformación del panel fue bastante favorable en ese sentido. Pero bueno, un poco esto, también dar la mirada desde el tercer sector y poder aportar lo que estamos viendo y lo que estamos haciendo para construir esta Argentina que queremos todos. Gracias, Carlos. Y antes de empezar con las preguntas, también les pido si en 1 minuto cada uno nos puede contar algún caso concreto y un proyecto concreto que estén haciendo de integración, cada uno desde su sector. Nosotros tenemos un proyecto que
dicen que está mal enamorarse de los proyectos que uno lleva adelante. Yo tengo un poco el corazoncito más puesto en este que tal vez que en otros, pero me parece que porque tiene que ver con esta lógica de armar esta mesa de tres patas, del sector público, privado y tercer sector. Es un proyecto que se llama Casas de Encuentro Comunitario. También el nombre y el título del proyecto habla un poco de esta necesidad de generar espacios de encuentro. Lo pueden ver, o les puedo mandar información más detallada después, pero básicamente consiste en potenciar a líderes comunitarios en zonas pobres del conurbano, que ya tengan un trabajo, que tengan un reconocimiento social, desde el Estado aportarles la infraestructura, la construcción o la mejora de ese espacio físico, y llenar eso de programas del Estado que son en este formato que nos ha funcionado muy bien, sobre todo en la época de la ciudad, que es la gestión asociada. Sociedad civil y Estado asociados, nosotros ponemos parte del financiamiento, en algunos casos del 100%, pero no vamos con un cassette, con un enlatado, cassette es una palabra que habla de mi edad, pero digo, no vamos con un enlatado, sino que potenciamos lo que ya se viene haciendo, y eso es una manera de que la política pública se quede independientemente del funcionario de turno o del gobierno de turno. Y ahí hemos logrado sumar al sector privado de una manera muy amigable, entiendo porque el formato era un formato atractivo, que rompía esta desconfianza de la que hablábamos recién. Nosotros ahí tenemos un rol, más bien diría, de celestinos, de juntar partes. Nosotros presentamos en general a las áreas de RCE de muchas empresas el proyecto Casas de Encuentro, les presentamos la organización de sociedad civil y ellos se ponen de acuerdo y hacen las cosas juntas para potenciarse. Les doy un ejemplo muy concreto. En Esteban Echeverría, en uno de los barrios más difíciles de Esteban Echeverría, hay una ONG que se llama Sonrisas, que tiene una trayectoria de más de 10 años en el lugar, y ahí estamos haciendo el proyecto de Casas de Encuentro Comunitario, pero hemos sumado como socio estratégico, por ejemplo, a Facebook Argentina. Y eso empezó a funcionar, digamos, a caminar su parte del camino solo. Creo que esa es un poco una buena síntesis de lo que entendemos que es el ideal de esta mesa de tres patas. Bueno, la verdad es que nosotros como Adecco Group tenemos muchísimas digamos, acciones y ejemplos de integración. Lo primero de todo, para nosotros lo más importante es el empleo. Para nosotros, el colectivo de los jóvenes es un colectivo prioritario, representan prácticamente el 40% de las contrataciones que yo realizo aquí en Argentina. Yo el año pasado contraté a 15.000 personas, de esas 15.000 personas contraté, pues el 40% eran jóvenes entre 18 y 25 años, ¿no? Pero dentro de las iniciativas que emprendemos o que promovemos o que predicamos dentro del mundo empresarial, dentro del mundo de la administración pública y de los stakeholders del mercado laboral, para mí una de las más emblemáticas es el programa CEO por un mes. El programa CEO por un mes es una iniciativa mundial que tiene Adecco Group, que empezó hace unos cuantos años, y de lo que se trata es integrar a un joven durante un mes para trabajar con el presidente del país, en este caso conmigo, ¿vale? Compartiendo mi agenda, y todas las actividades, comités de selección, visitas, viajes y demás, y mostrar con los diferentes interlocutores o personas que habitualmente yo interactúo todos los días, la capacidad y los valores y las competencias que puede tener un joven sin experiencia, ¿no? Entonces, más de 40 países del mundo durante un mes están trabajando jóvenes entre 18 y 25 años, recién egresados, gente que está estudiando y demás, comparte agenda con el presidente y luego la gran mayoría de ellos se queda trabajando con nosotros. Bueno, el premio es que se hace una competición y al final el que gana de esos 40 países, ¿vale? Pues durante un mes comparte la agenda del CEO mundial de Adecco, en este caso salen de Haas y viaja por el mundo. El año pasado, pues el CEO por un mes de Adecco Group a nivel mundial estuvo en 15 días en más de 9 países, por ejemplo, ¿no? Y uno de los mejores ejemplos, lo tengo aquí en la sala, se llama Ana Inés Montanari, ¿vale? Que es la vencedora del programa, Ana, CEO por un mes del año 2015, ¿no? 2015. Ana está trabajando conmigo, codo con codo. Ahora mismo es la Key Account Manager del sector público de Adecco Group en Argentina. Es mi Public Affairs de Argentina y Uruguay. Y además también es la representante de Public Affairs del grupo en Latinoamérica, ¿no? Es una joven brillante, ¿vale? Que cuando entró en Adecco Group no tenía experiencia y nosotros le dimos la oportunidad y hoy tiene un
brillante futuro. Además está integrada en el programa Future Leaders a nivel global de la compañía, y no sé si en unos años o en algún año pues me la quitará algún país y se irá a trabajar a Suiza, a Londres o Estados Unidos, ¿no? Pero es un programa, digamos, recomendatorio, es un programa de visualización de que hay que dar oportunidades a los jóvenes en las empresas a pesar de que no tengan experiencia. Gracias, Francisco. Bien, el programa principal que desarrollamos en Pescar, como para hacer un poco de foco en eso, son los centros Pescar, que básicamente son centros de formación para jóvenes de bajos recursos que funcionan adentro de empresas. Esa es la particularidad principal que tienen. Básicamente conseguimos el financiamiento tanto económico como en recursos humanos de diferentes compañías, y los centros funcionan ahí adentro. Hoy tenemos una red de 25 centros en diferentes lugares, muchos con 2 promociones anuales. Nosotros lo que hacemos es presentar el proyecto en escuelas públicas, de gestión pública o que tengan subsidios relevantes por parte del gobierno y que sean y tengan perfil de población de bajos recursos, y buscamos chicos que estén en el último año del secundario. ¿Por qué? Porque esa transición suele ser lo más difícil que pueden atravesar en ese momento. Acá la cuestión es clave. Siempre hacemos un paralelismo que por ahí en los primeros años de nutrición de la vida está muy presente la importancia de desarrollar una buena alimentación, cuidados, etc. Sin embargo, los primeros años de presencia en el mercado laboral para jóvenes en situación de vulnerabilidad, para nosotros son fundamentales y son los que van a definir en gran medida, no 100% por supuesto, pero son los que van a condicionar enormemente las trayectorias laborales que ellos puedan tener, sobre todo en un país con un 50% de economía informal, con, como comentaban antes, 50% de los jóvenes que no terminan el secundario. Entonces, nosotros, si bien no trabajamos con población marginal, porque básicamente la población marginal de nuestro país no llega al último año del secundario. ¿Por qué? Porque salen al mercado laboral antes, porque tienen otras trayectorias de vida. Lo que sí hacemos es generar un diferencial enorme que básicamente se construye derribando mitos. ¿Por qué? De nuestros beneficiarios, ni el 90%, o sea, ni el 10%, perdón, tiene un solo familiar con un empleo en relación de dependencia en términos formales. Esa es la base con la que nosotros estamos trabajando. La vara mínima es, en términos de ingresos, que el ingreso per cápita no puede ser mayor a medio salario mínimo vital y móvil. Obviamente estamos muy por debajo de eso. Para este año el ingreso per cápita de los grupos familiares de nuestros beneficiarios no llega a los 5.000 pesos y por lo general estamos hablando de más de 4 miembros por hogar. Eso es para pintar un poco la población con la que estamos trabajando, que insisto, no es población que está en condiciones de marginalidad, sino que nosotros estamos trabajando acá y de ahí para abajo hay muchísima más gente y muchísimos más jóvenes que están tratando de conseguir una oportunidad. En términos de derribar mitos, los jóvenes básicamente apuntamos a que puedan construir un proyecto de vida sustentable. Y para ellos el único proyecto de vida sustentable es el que está ligado al trabajo. Básicamente hay una cuestión fundamental de ligar cualquier otro tipo de proyecto. Por ejemplo, estudios superiores, que tenemos un 55% de los chicos estudiando una vez que terminan el curso, es imposible que lo hagan sin trabajar. Entonces, la piedra angular del proyecto de vida de ellos tiene que ser necesariamente conseguir un empleo de calidad. ¿Cómo lo hacemos? Básicamente partimos de la premisa que necesitamos que los empleados de la misma compañía que mueve el centro sean parte activa de la capacitación. Un 40% que es la capacitación técnica que ellos reciben, la reciben absolutamente entera por parte de voluntarios de la misma empresa que se suman. Estructuramos currículas distintas según el área de negocios de cada una de las compañías y a eso le sumamos un 40% de formación personal. ¿Por qué tanta carga horaria de formación personal? Básicamente porque, bueno, ADECO lo sabe bastante mejor que nosotros, muchas veces en un primer empleo y sobre todo haciendo foco en esta capacidad de prescindir de determinadas experiencias laborales previas, la diferencia no la hace la capacidad técnica que tengan. Digo, para trabajar en un call center, basta que tenga una buena dicción, que sea responsable y ya.
Digo, con ese tipo de cuestiones, entonces nosotros necesitamos fortalecer la capacidad técnica y el capital social. Cuando hablamos de capital social, hablamos del centro de este proyecto y es muchas veces lo que genera que nos mantengamos mucho tiempo adentro de las compañías. Tenemos Centro Pescar adentro de empresas desde hace 15 años, que todos los años renuevan el compromiso con nosotros y que la verdad el sostén nuestro y nuestra garantía de continuidad son los mismos empleados que ven cómo año a año, independientemente de si los chicos terminan trabajando en la compañía o no, van viendo camadas y camadas de jóvenes que salen con un futuro mejor del que entraron. Bien. Y volviendo a Francisco, Francisco, ¿cómo surge la idea concreta desde digamos, lo corporativo de generar un proyecto de integración? ¿Cómo fue en tu caso o en el caso de ADECO, por ejemplo? No, para nosotros forma parte de nuestro ADN como compañía. O sea, yo no entiendo mi trabajo o el trabajo de todo mi equipo sin estar con todo este tipo de iniciativas o estar, por ejemplo, hoy. O sea, hoy forma parte para mí de mi trabajo, ¿no? Nuestro lema es trabajamos para que otros puedan hacerlo, ¿no? Ese es el core business de mi compañía, de mí, de todos los integrantes de mi equipo, ¿no? Mi scope es cuanto más empleo, mucho mejor. Por supuesto, es más negocio para la compañía, pero también es muy bonito pues trabajar en una compañía que digamos que tu actividad o que tu día a día aporta trabajo. Trabajo es dignidad, trabajo es vida, como decías tú, ¿no? O sea, es la sustentabilidad de la vida de las personas. Yo a veces pues me enfado, pues a veces cuando veo las tertulias o cuando veo aquí en otros países donde he estado, donde estoy y demás, y se habla de dólar, se habla de inflación, pero se habla muy poco de empleo. Al final, una sociedad, un país funciona si hay empleo. Si no hay empleo, el país no funciona, ¿no? Y yo creo que en este país hay que hablar más de empleo, hay que facilitar más empleo, hay que generar un mejor contexto para todo el mundo para conseguir un trabajo y también un mejor contexto para que los empresarios podamos contratar mucho más y mucho mejor. Santiago, desde el Estado en este caso, ¿cómo impulsan ustedes acciones concretas para impulsar también proyectos de integración? ¿Cómo trabajan eso? En primer lugar, la provincia tenía y tiene todavía, como gran parte del Estado, un déficit muy grande de datos. Es muy difícil ponerte a trabajar, a planificar en cualquier ámbito si no tenés datos y datos verídicos, datos confiables. Una de las cosas que hicimos el primer año de gestión respecto de juventud fue hacer por primera vez en 30 años una encuesta provincial de juventud. Es un proyecto que hicimos con el BID y con CIPEC y nos dio la foto de, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires tiene 4 millones de jóvenes entre 15 y 29 años, es decir, poder tener ese espectro bien claro y después en el desagregado, que es interesante y es público, está disponible, es muy interesante en el sentido de ver quiénes componen esos 4 millones, es decir, cuántos de esos pueden trabajar en tu compañía, cuántos de esos están tan lejos de la terminalidad educativa o repiten historia de muchos años, atravesados por problemáticas transversales, pero digo, uno de los datos que más nos alarmó en su momento era sobre ese universo de 4 millones, el 75% podía decir perfectamente dónde conseguir drogas, por ejemplo. Y eso que era una realidad que podíamos olfatear o los que recorremos, caminamos, sabemos de esto, pero no tener ese dato preciso, como es un montón de indicadores que nos permitían decir, bueno, ¿dónde tenemos que reforzar? Todo lo que se está haciendo en materia de política educativa tiene que ver con eso. Claramente la escuela secundaria, como está concebida hoy en nuestro país, pide a gritos una reforma, pero estructural, no un cambio de currícula o media hora más de determinada materia, sino esto de educar para el trabajo. El proceso de formación e inclusión para el trabajo, nosotros en la ciudad lo habíamos empezado a hacer muy fuerte, tenía que ver con algo que comentaba Francisco. Yo me acuerdo de una experiencia con Unilever, donde Unilever hacía una búsqueda y nosotros teníamos un acuerdo que era que podíamos llevar 15 chicos egresados de nuestro programa. Hablo de chicos de familias muy vulnerables, con una cantidad de problemas importantes, habían pasado por el programa y yo me acuerdo que lo hablé con la persona de Unilever en aquel momento y le dije,
Yo lo único que te pido es que le hagan la misma entrevista, todo igual que a cualquiera que vos hagas en tu búsqueda. Lo único que te pido es que el tutor que tuvo en el curso, eran cursos cuatrimestrales, pueda estar sentado en la sala en silencio. El compromiso es que no va a hablar, no va a decir nada, no va a hacer señas, no va a hacer nada. Pero déjalo entrar a la sala. Y los 15 entraron. Y claramente la presencia de ese tutor ahí cambió. Hay un tema muy fuerte a trabajar en los jóvenes vulnerables que tiene que ver con la autoestima, que tiene que ver con recuperar la confianza. En estos lugares, como yo decía, en las casas de encuentro comunitarios son centros que hacen un abordaje integral, pero que también trabajan esto, es decir, la recuperación de la autoestima, el apoyo escolar, parece algo de otro tiempo, pero hoy, para garantizar la terminalidad educativa en muchos casos, tenés que tener un apoyo escolar que lo puede dar una ONG, lo puede dar el Estado, porque son familias que no tienen esa herramienta que tal vez en otra época era muy común, que era una madre, un padre, un tío, una abuela que hacía la tarea o que ayudaba y que acompañaba ese proceso. Y después, lo otro que tal vez tenga que ver más con el mediano plazo o el largo plazo, pero yo estoy súper convencido que es por ahí, que es el desarrollo de programas en primera infancia. Digo, para poder empezar a salir del círculo vicioso de la pobreza y romper lo que se llama la pobreza intergeneracional, es decir, familias, en el caso de la Argentina, llaman 2 generaciones, que transfieren como herencia, lamentablemente, la pobreza y esa pobreza se va repitiendo. A veces pasa de ir a reuniones de jardines comunitarios donde las abuelas tienen 30 y pico de años, porque hay 2 generaciones de mamá adolescente que obviamente dejó la escuela, no terminó ese proceso. Entonces, fortaleciendo mucho esa red y ya te digo, trabajando muy vinculados con lo que es educación y entendiendo, por ejemplo, en lo que es terminalidad educativa para adultos, que es un tema que estamos trabajando con el Ministerio de Educación, que ya no, la terminalidad educativa para adultos pensada para poder entrar al mundo del trabajo, no para que apruebe ríos de Europa, porque no tiene mucho sentido a los 30 y pico de años que te aprueben porque sabés los ríos de Europa o porque te conocés la historia de la Mesopotamia, que es importante, pero digo, a los fines de alguien que intenta terminar la secundaria a los 30 o 30 para arriba, lo importante es otro, son estos saberes blandos, ¿no? Ese es un poco el esquema. Bien. Carlos, ¿cómo es el proceso una vez que, por ejemplo, una empresa te llama o te pide armar un programa de integración? ¿Cómo se da ese proceso? ¿Cómo son los pasos para poder concretarlo, ¿no? Esa idea que pase a un plan de acción. Bien, lo primero de todo es identificar los intereses genuinos que tiene esa empresa con respecto al proyecto y sobre todo las expectativas. Digo, acá en todo lo que se refiere al tercer sector es clave no desaprovechar ninguna oportunidad de realizar un proyecto y para eso y para que sea replicable en el tiempo necesitamos conocer exactamente las expectativas que tiene cada una de las compañías que trabaja con nosotros porque es fundamental para que esto se mantenga en el tiempo. En el caso concreto de los centros pescar, lo primero que hacemos es ir a los colegios, los chicos se anotan voluntariamente, obviamente en alianza con los directivos que ya conocemos hace muchos años, colegios que quedan cerca de cada uno de estas compañías o de sedes de estas compañías. Los chicos se anotan voluntariamente y pasan por una entrevista que básicamente se parece mucho a una entrevista laboral, pero que difiere en algunas cuestiones como ingresos familiares, situación, composición de grupo familiar, etcétera. Cuestiones sobre todo vinculadas además con lo que es el interés, la voluntad de progreso, ansia de superación, capacidad de comprometerse también, porque por lo general los centros pescar funcionan entre 4 y 9 meses, de lunes a viernes, 4 horas por día. Los chicos, imagínense ustedes si en el 5º año del colegio le iban a decir vas a estar 4 horas por día durante todo tu 5º año yendo a una empresa a capacitarse. Digo, muchos no nos hubiéramos anotado, algunos sí, yo me incluyo en los que no, digo, porque estábamos con otra cosa en la cabeza en ese último año del colegio. Los chicos se anotan voluntariamente, tienen absolutamente todos los costos cubiertos y empiezan a ir a diario al centro. Empezamos con una cuestión de conformación grupal, empiezan a conocer a los empleados, empiezan a conocer códigos de manejo dentro de una empresa que claramente los desconocen. Los empleados que los capacitan también empiezan a ver futuros compañeros de trabajo o futuros posibles empleados para esa compañía. Entonces se van derribando un montón de barreras que no existen solo del lado de los chicos para con las empresas, sino que también existen de las empresas para con determinados sectores populares.
Para que se den una idea, los chicos están, más o menos, este año están cerrando con un 93% de asistencia de los centros de toda la red. Nosotros cuando hablamos con gente de recursos humanos de algunas de las empresas que tienen Centro Pescar, nos dicen, están más arriba que mis empleados y no reciben un solo peso. Esa es una de las cuestiones que pasan. Y en relación con lo que decía Santiago acerca de la terminalidad escolar, para nosotros es fundamental que esto vaya acompañado, sobre todo por las posibilidades de acceso a un trabajo formal que da el título secundario, al margen de que nosotros, para entender el proyecto en su totalidad, si bien estamos entrando a un joven, el desafío es integrar a toda la familia. Nosotros estamos entrando a ese grupo familiar a través de un joven, pero los chicos, por poner un ejemplo, los chicos de pescar que consiguen trabajo están en el ámbito de la cava, superan los ingresos familiares de todo el grupo al momento del inicio, por ejemplo. Entonces, esa es nuestra estrategia de intervención para impactar con todo el grupo familiar, que muchas veces hasta los invitamos, pasan un montón de cosas a lo largo de los 9 meses y también pasa que determinadas familias necesitan que ese miembro de la familia salga a trabajar en determinado momento. Entonces, hay toda una cuestión de trabajo familiar y de postergación de determinadas situaciones de urgencia o de solución de situaciones de urgencia para garantizar ese tránsito y ese proyecto de vida ligado al trabajo. Pero básicamente nosotros entramos por un joven con el objetivo de elevar la calidad de vida y el capital social de toda la familia. Y una pregunta en realidad para los tres es ¿cuáles son las dificultades que ustedes encuentran o observan en esta articulación de los 3 sectores, ¿no? Del ámbito corporativo, del Estado, del tercer sector? ¿Cuáles son las principales dificultades y un poco cómo las encaran, cómo las empiezan a resolver? Empiezo yo, que soy el sector que más dificultades genera, por lo menos tradicionalmente. Al principio yo lo decía, ¿no? A veces me parece que es este tema de conocerse. Muchas veces el miedo y la ignorancia son 2 socios que van muy bien juntos de la mano y que hacen mucho daño. Creo que esto de romper barreras, de generar puentes, de derribar desconfianzas. En el caso puntual del Estado, obviamente que hay una cuestión de marco normativo que muchas veces es la que facilita o la que cierra o abre una puerta de esta articulación. Creo que el hecho de haber generado una experiencia exitosa que sirva de ejemplo está bueno, porque es la que permite que alguien mire y diga, che, mirá, acá hay un caso que funcionó. No soy yo el conejito de India, sino que hay un caso que funcionó y que es replicable, y eso permite generar escala. En el caso de la provincia de Buenos Aires, muchas veces yo le digo al equipo, se te pasa algo que es que empezás a proyectar, empezás por San Nicolás, empezás a bajar, cuando estás en la pancita de San Borombón se te cayó el mapa encima del tamaño y la dimensión, entonces hay que darse ese espacio de hacer pruebas pilotos para todo. Esta experiencia yo contaba de Casas de Encuentro Comunitario, empezó como eso. Uno de los programas más masivos que tenemos, donde también articulamos tercer sector y sociedad civil, que es el Estado en tu barrio, y en un programa con un nombre como ese, con esa carga y con tanto volumen, estamos haciendo con Philips el camión de mamografía, estamos haciendo con Fundalam consultorios móviles, estamos haciendo muchas iniciativas porque entiendo que vieron que funcionaba y que se hacía desde un lugar de mucha responsabilidad, de mucha transparencia. Obviamente, a veces hay que luchar con algunas cosas que están culturalmente enquistadas en ciertas capas de la administración pública, que es a veces de buena fe, pero muchas veces la primera respuesta ante un proyecto del sector privado es no, nosotros no podemos mezclarnos porque nosotros somos el Estado, ¿verdad? La verdad es que no es la línea que nosotros bajamos e insisto, hay muchas iniciativas donde yo creo que una buena forma de conocerse es trabajando, ¿no? Me parece que eso genera disipar muchos de esos mitos, pero insisto, creo que hay una carga de muchos años en la Argentina de Estado y sociedad civil, si querés, un poquito más cerca, y las empresas son un cuco malo, y del lado de las empresas muchas veces esta idea de yo con una ONG trabajo, pero sacame la municipalidad del medio porque no quiero lío. La apuesta por ahora es eso, ser facilitadores y generar las mesas y que después las cosas vayan fluyendo. Bueno, yo coincido bastante con lo que dices tú, Santiago. O sea, vamos a ver, nuestra filosofía o nuestro... Siempre cuando nos preguntan cuál es la píldora del éxito de lo que se llama el famoso Future of Work o futuro del trabajo, es
para nosotros es el contrato social entre comillas, que se genera con todos los actores que intervenimos en el mercado laboral. Hablamos de administración pública, gobierno, hablamos de instituciones educativas, hablamos de empresas, tercer sector, sindicatos, ¿por qué no? ¿Vale? O sea, todos los que intervenimos de alguna manera, en mayor o menor medida, en el mercado laboral. Si no nos sentamos todos y nos ponemos a trabajar de una manera valiente, sin ningún tipo de prejuicios, sin ningún tipo de ánimo electoralista, sin ningún tipo de ánimo lucrativo, generaremos realmente ese contrato social, ¿vale?, que necesita toda la ciudadanía para encontrar el futuro, lo que es el futuro del trabajo. Pero lo que sí que está claro, y desde aquí lo digo y desde esta mesa, quien debe ser, quien coordine todo eso es el Gobierno, ¿vale?, y la Administración Pública. Estamos viendo aquí multitud de iniciativas, tercer sector, privada, Gobierno y demás, bueno, muchísimas cosas, pero todo esto se solucionará cuando vayamos todos de la mano, incluso gente que no está aquí sentada, instituciones educativas, universidades, centros de educación, sindicatos, porque no están aquí sentados, o sea, todos vamos lanzando cosas y demás, pero al final todo se soluciona. Como pasa en la política, los países que han avanzado, han pasado de dictadura a democracia, es cuando todos los partidos políticos se han sentado y han generado un consenso, han generado un pacto institucional para decir, oye, dejémonos de prejuicios, dejémonos de ideas políticas y vamos a trabajar en base al bien de los ciudadanos. Y ocurre lo mismo con el trabajo, o sea, todos los actores que intervenimos nos tenemos que sentar de una vez, coordinados por vosotros, por el Gobierno, para empezar a hablar de, coincido contigo, reformas estructurales en la educación. Dejemos de una vez por todas de implementar o desarrollar planillas formativas que a los empresarios, esos candidatos cuando salen egresados, no nos sirven. Hoy en día, antes lo comentaba en un grupo, la gran mayoría de las ofertas de trabajo que yo estoy manejando no las producen las universidades. Muchos perfiles ya todavía no tienen una licenciatura universitaria. Debemos promover una legislación laboral adecuada a los tiempos actuales. O sea, no sé de qué año es la legislación laboral que tenemos en Argentina, creo que es del año 70. ¿Qué pasa con las nuevas figuras de trabajo? ¿Qué pasa con los nuevos trabajadores de las plataformas colaborativas? ¿Qué pasa con los emprendedores? ¿Qué pasa con los autónomos? ¿Qué pasa con los trabajadores por proyecto? Eso es la realidad del mundo laboral de hoy en día. O sea, la relación de dependencia es una relación tipo normal, es lo que puede regular de una manera muy rígida la legislación laboral argentina. Pero ¿qué pasa? Se nos llena la boca de decir emprendedurismo, trabajo por proyecto, trabajo por plataforma colaborativa, pero esos trabajadores nadie los protege. Están en el limbo y en eso también hay que trabajar, ¿vale? Y tenemos que trabajar también en el fomento y el desarrollo de nuevos valores, ¿vale?, del fomento de la diversidad, ¿sabes? O sea, cosas que intervienen en el mundo del trabajo, pero para eso todos los que estamos involucrados en generar trabajo o proporcionar trabajo o facilitar trabajo nos tenemos que poner de acuerdo y empezar a trabajar de una manera valiente para generar ese contrato social que no mire solo por intereses propios, sino por los intereses de los ciudadanos. Bien. Estoy mirando las preguntas de la audiencia. Algunas, voy a tratar de tomar algunas que apuntan hacia lo mismo. Probablemente algunas nos queden en el tintero, pero Carlos, ¿cómo miden un poco el impacto, ¿no?, de estos programas o procesos de integración? ¿Cómo los podríamos medir? Bien, hay una cuestión para la cual es muy difícil conseguir fondos, que es justamente evaluar. Básicamente porque es poco prensable. Punto. Digo, yo consigo una compañía que me financie un proyecto de capacitación, acto de colación, egresados, los chicos todos los días en la empresa. Digo, es mucho más atractivo que conseguir fondos para realizar una evaluación sobre lo que hago con otras empresas. Punto número 1. Al margen de eso, nosotros seguimos a cada uno de los egresados de la Fundación durante al menos 2 años, con
inputs trimestrales de información acerca de su situación familiar, académica y laboral. A partir de eso, nosotros vamos haciendo un seguimiento y acciones correctivas sobre algún posible egresado que haya perdido el trabajo, que se haya quedado sin trabajo, que esté con dificultades en la universidad, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es nuestro modelo de trabajo en relación a recoger los datos sobre el impacto directo en la vida de los beneficiarios. Lo que hoy no tenemos fondos, lo pudimos hacer una sola vez en el marco de una convocatoria internacional que fue 2009-2010, que era un programa de empleabilidad a nivel Latinoamérica financiado por el BID-FOMIN. Es justamente tener una evaluación de impacto en términos 360, en términos de grupo control, en términos de impacto en el grupo familiar. Eso, la verdad es que es un dispositivo metodológico y de recursos carísimo para poder llevarlo adelante. Obviamente nos encantaría hacerlo, pero hoy, en términos de monitoreo y evaluación, usamos los primeros al menos 2 años desde el momento del egreso. Bien. Y hay otra pregunta que está relacionada un poco, Francisco, con lo que vos contaste de tu programa de estos chicos que comparten con vos el día a día, ¿no? Por un mes. Exacto. Y entonces nos preguntan los chicos qué es lo que vos aprendés de ese programa, porque me parece que esto es como un ida y vuelta. En estos programas de integración no solo suman los chicos en situación más complicada, sino también uno genera un montón de aprendizajes que también pueden ser muy inspiradores, ¿no? Hombre, yo, más que yo, me gustaría… Ana, ¿puedes venir un momento? Ahora me gustaría que Ana contase, ella como joven, qué le proporcionó ese programa, porque es el mejor ejemplo, ¿no?, de lo que es una iniciativa de integración de jóvenes, ¿vale?, en una organización como puede ser la mía. Bueno, gracias por el espacio. No, la verdad que no. Es muy buena tu pregunta, porque bueno, pensamos en esta perspectiva desde el joven. Para mí fue una experiencia transformadora de vida, ¿no? Un poco esto de hablar con el adulto de igual a igual. Yo no tenía en ese momento casi experiencia laboral y no es que me decían hasta acá sí, hasta acá no, sino que era, bueno, te presentamos todo el escenario de lo que se hace el día a día y fíjate vos en todo caso qué podés ir tomando, qué podés ir aprendiendo y qué podés aportar también, ¿no? Pero creo que para la persona que por ahí me mentorea, o lo que mi mentor en ese momento, que no era Francisco, una persona anterior, me transmitía era, bueno, es ver la agenda cotidiana desde otra perspectiva, ¿no? Es una perspectiva joven, es una perspectiva distinta. Muchas cosas o muchas cuestiones que manejamos de forma inercial en las empresas, a veces son así porque vienen siendo así, y el joven llega y dice, ¿y esto por qué? ¿Esto no se puede hacer distinto? No. Y a lo mejor nadie se lo preguntó, y a lo mejor también un CEO está con una agenda supercargada y tiene tantas obligaciones que a veces no se puede tomar siempre ese tiempo. Entonces, creo que una mirada joven o nueva, o que también viene desde afuera de la compañía, puede aportar un poco ese nuevo recomenzar de cualquier empresa. Muchísimas gracias. Como colofón decir lo que ha dicho Ana, o sea, es un programa que incentiva y que promueve que los empresarios debemos dar más oportunidades a los jóvenes, porque los jóvenes, a pesar de que no tienen experiencia, nos pueden aportar muchísimo. O sea, a veces pensamos que la experiencia es todo, pero no es así. Un poco resumiendo y dejando un mensaje que siempre los chicos pidan que sea muy concreto, ¿no? Ideas que se bajen a la realidad, ¿no? ¿Qué sugieren ustedes para poder seguir generando proyectos de integración, cada uno desde su sector, para que estas ideas que a veces se generan de manera más teórica se puedan ir bajando cada vez más a la acción, a planes de acción concretos que, como contaba Carlos, se puedan medir, que podamos empezar a medir el impacto cada vez más? ¿Qué sugieren ustedes, cada uno de los tres, desde sus miradas y desde sus sectores? Bien, una cuestión muy concreta es acompáñanos a transformar las políticas de sustentabilidad de las empresas. Digo, todavía estamos en el medio de un cambio de paradigma donde, si bien está bueno
ir a pintar el jardín de al lado, está bueno hacer una acción de voluntariado concreta, está bueno ir a construir una solución habitacional un fin de semana. Creo que tenemos el compromiso, sobre todo en el contexto actual, de profundizar y de generar soluciones muchísimo más integrales y propuestas mucho más integrales, también desde las políticas de sustentabilidad de las empresas. Y me parece que ese es un desafío principal de ustedes, así que como mensaje concreto, solo ese. Yo les diría, pierdan el miedo o esta idea prejuiciosa muchas veces respecto del Estado, molesten a los funcionarios, Nosotros, los funcionarios en general, necesitamos en una agenda que es cargada, que es compleja, que tiene 1000 temas, donde muchas veces lo urgente y lo importante conviven de manera poco equilibrada, molesten en el buen sentido del término, con la propuesta, con insistir, y es muy importante, necesitamos gente bilingüe. Cada vez yo siempre digo, yo quiero un equipo bilingüe, y un equipo bilingüe no es solamente manejar 2 o 3 idiomas, sino que un equipo bilingüe en una sociedad con los niveles de desigualdad de la nuestra, con los niveles de pobreza de la nuestra, lo que charlábamos recién, estamos gente, y eso es un valor agregado importantísimo en el Estado, que tenga esa capacidad de ir a la mañana a caminar un barrio y poder entender lo que pasa, y venga a la tarde y pueda venir a un evento empresarial o en una universidad o una embajada y poder traducir eso, porque eso genera puentes y eso es integración. Bueno, básicamente reitero lo del contrato social. Básicamente, pues porque para mí es la clave del éxito para tener los trabajadores del futuro. Clave para mí y para mi compañía y para quien represento es una reforma estructural importantísima en materia educativa, que adapte y que acerque la educación formal académica a las necesidades de las empresas, que nos pregunten más a las compañías qué es lo que necesitamos, que la universidad o los centros de educación no vayan por un lado y nosotros vayamos por otro. Segundo, una reforma laboral, o sea, actualizar la actual legislación laboral que tiene el país a los tiempos modernos, a los tiempos globales, a las necesidades de las compañías para poder competir con otras compañías y con otros mercados del exterior, incluyendo pues fomento a la contratación de colectivos vulnerables, como pueden ser los jóvenes, personas con discapacidad, mayores de 45 años, etc., ¿vale? Y promoviendo pues o incluyendo nuevas figuras contractuales o nuevas figuras que existen en el actual y en el futuro mundo del trabajo, que son los trabajadores por proyecto, los trabajadores freelance, los trabajadores autónomos, los trabajadores que trabajan en las plataformas colaborativas, como pueden ser pues los famosos Uber, los famosos Rappi, los famosos demás. Eso ya es una realidad, con mayor o menor. Pero bueno, eso es una realidad que irá llegando, o sea, no sé si es legal o no es legal, pero irá llegando, y eso es una realidad que tiene que estar recogida en cualquier legislación laboral que se precie como una legislación laboral moderna, ¿no? Y lo tercero, pues el fomento de los valores y el fomento de la diversidad, ¿vale? Para hacer una sociedad mucho más integradora y poder aprovechar lo que nosotros llamamos el talento sin etiquetas, ¿no? O sea, no porque eres de una condición u otra, o de una religión u otra, o de lo que sea, pues se te tiene que discriminar. Lo importante es el talento, ya seas quien seas, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a los tres.